Por favor, creo que está de más las gesticulaciones. Toda la sesión ha sido así, no hemos dicho nada porque, en fin. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho y tampoco está dicho finalmente lo que decida la justicia en torno a Castañeda Locio, que como hemos visto en este ágil clip, pues se la pasó haciendo muecas durante toda la audiencia en la que exponía además la fiscal a cargo del caso, la doctora Salazar. Dichas estas cosas, bueno, hay esto, por ejemplo, de Castañeda Locio y todos los expedientes vinculados a ex alcaldes, expresidentes, exministros, etcétera, etcétera, tiene, digamos, mérito gracias al acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, que hoy recibe, creo que su ataque más prolongado, más intenso, más estridente. ¿Qué se ha avanzado hasta ahora? Algo que pueda correrse en riesgo. Bueno, vamos a hablarlo con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, que ya está con nosotros. Gustavo, bienvenido, siempre es un gusto. Gusto mío. ¿Cómo puede o cuánto puede afectar la demanda de Odebrecht en el CIADI? La pregunta es concreta, ¿no? Contra el Perú respecto del flujo de confesiones y de evidencia guardada en los servidores Drosys y MyWebDay que recibe el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato. ¿Es posible, digamos, este daño a la investigación con la demanda? Son dos cosas diferentes, que se manejan en cuerdas diferentes, van en cuerdas diferentes. En Brasil, por ejemplo, donde el acuerdo de delación premiada, no solamente con Lava Jato, sino con varias otras empresas anteriormente delincuentes y que después hicieron todos los cambios, luego de entrar a la delación premiada. Pero el acuerdo de delación premiada con Odebrecht, que ha sido completo, extenso y que en una primera etapa ocurrió no solamente el Brasil, sino confesiones fuera de él, se ha dado a la vez de que hay 5 procesos, algo así como, 15 por lo menos, procesos, arbitrajes que enfrentan a Odebrecht, por ejemplo, con Petrobras, respecto de esas cosas, y son cosas que tienen que ver con conflictos contractuales que se han dado fuera de los marcos del convenio, que tiene que ver con delitos, con crímenes previamente cometidos, perpetrados y luego confesados, cuya confesión ha servido para llegar a más culpables, para penetrar profundamente dentro del caso y agarrarlo. En el caso del Perú, hay un acuerdo que establece las bases para un sistema creciente, escalonado de confesiones, primero sobre una base que se estableció, luego sobre las cosas que se vayan sabiendo, que establece también la posibilidad de hacerlo, pero se concreta a ello. El otro asunto, el que tiene que ver con lo que la demanda que ha presentado Odebrecht ante CIADI, está relacionado con los resultados del aborto del proyecto de concesión del gasoducto, dentro de lo que ellos estaban. De paso hay que decirlo claramente, ahí hay acción delictiva de Odebrecht, no en cuanto a haberle sacado dinero al Estado, porque ahí el Estado no interviene en la inversión misma, sino en cuanto a haber hecho todo un sistema de espionaje industrial para poder ganar el proyecto. Comenzando con los Humala. Según lo que dice Barata. Pues con la decisión de proinversión, que fue, nosotros ya lo hemos descrito en IDL Reportero, fue una cosa bastante compleja que manejó Barata en su momento, un caso bastante sofisticado de espionaje industrial en el que se compró a gente de todo tipo, la mayor parte de ellos privados, casi todos privados, para poder ganar eso. Y luego empieza el proyecto que como resultado del caso Lava Jato,
finalmente tiene un efecto de que se corta. Se corta en su momento cuando el Estado decide ejecutar la carta de garantía por Odebrecht no haber podido cumplir con los objetivos de financiación y no había podido cumplir como resultado de toda la cantidad de problemas que estaba viviendo por el caso de Lavallato. Pero ya había una inversión hecha. Y esa eventualmente Odebrecht, que a diferencia de otras compañías que, digamos, Siemens, Alstom, Telesonera, Ericsson, que han confesado lo suyo y no han tenido graves efectos corporativos, a Odebrecht sí le ha ido muy mal como compañía, ha entrado básicamente en un proceso de quiebra, de protección, de protección ante acreedores. Está en este momento la cosa ante un juez, los acreedores se han constituido en asamblea, ante ellos tiene que responder y aquí tenía una cantidad de cientos de millones de dólares, claro, en ductos, en tubos, etcétera, como consecuencia de lo cual pide de que el Estado peruano haga una subasta para que otro se encargue del proyecto y él pueda entenderse entre privados. No se dio. Estaba llegando el momento en el que iba a prescribir a fines de enero la posibilidad de acudir al arbitraje. No hubo reacción por parte de los encargados de las controversias en ese sentido del Estado peruano de aplazar en acuerdo con Odebrecht la fecha de esa prescripción por un tiempo, y entonces ellos plantearon esto. Pero eso, que va a ser, en el peor de los casos, va a significar, espero de que el Estado peruano tenga el buen criterio de decir, aquí nosotros no tenemos por qué perder dinero, no tenemos por qué perder dinero en esto. Podemos ampliar la fecha de la prescripción para dar la posibilidad de que el proyecto en primer lugar se reanude. Puede entrar otra compañía libre de todo cuestionamiento, hacerse cargo de eso. Y que se entienda con los brasileños, como privados con Odebrecht, claro, sin que el Estado peruano pierda nada y al final se pueda realizar el proyecto. Entonces, de esa manera no habrá arbitraje, no habrá juicio, no habrá que pagar honorarios que son cuantiosos a los abogados para eso, no se corre el riesgo de perder, aunque considero que la posibilidad de perder es más bien muy pequeña. Pero en todo caso no habrá que entrar a toda esa controversia. Y por el otro lado, va a continuar, porque debe continuar, y no tiene cosa que ver en esto, el acuerdo de colaboración eficaz con el Estado peruano. Ahí venía justamente mi siguiente inquietud, porque se ha conocido hoy un documento que firma el encargado de Odebrecht, Ricardo Luis Machado, dirigido al fiscal Rafael Vela, en el que básicamente dice lo siguiente: ni mi representada ni el grupo al que pertenece, le insisto, tienen intención de desconocer ninguno de los elementos de comisión ni revocar su aceptación de haber incurrido en conductas ilícitas reconocidas en el acuerdo de colaboración. Lo dicen ellos mismos, sí, en el contexto de la demanda ante el CIADI. Sí. Pero podrían ser un poquito más elocuentes, ¿no es cierto? Y decir, hemos cometido delitos, hemos cometido crímenes. Lo dicen. Bueno, sí, lo dicen. Ilícitos. Claro. Podrían ser un poquito más. Hemos sobornado. Sí, hemos sobornado, hemos repartido coimeado, coima que da miedo. Hemos coimeado, claro, ¿no es cierto? Y hemos coimeado, entre otras cosas, a muchos de los que ahora nos atacan. Claro. Ahí es que mi cuestión iba por ahí. Lo que se está ahora poniendo en entredicho nuevamente es el acuerdo de colaboración eficaz, que es un desastre, que no sirve, que no vamos a conseguir nada. ¿Qué es lo que en realidad se ha conseguido hasta hoy? Tú que has estado en la investigación desde hace mucho tiempo, bueno, ¿qué se ha conseguido exactamente los fiscales? Primero, toda la primera parte de la investigación fue hecha por esencialmente el periodismo de investigación. Fue el primer avance. Luego de eso, sobre todo a partir de la constitución del equipo especial, viene el avance de la Fiscalía, la relación estrecha con Brasil y luego la colaboración eficaz que le empieza a dar cuerpo, detalle, documentación y pruebas a las cosas que antes se habían visto en términos generales. Como consecuencia de ello, mira, tengo aquí esta lista que es de lo más básica, ¿ok?
Los siguientes políticos: Alejandro Toledo, Alan García, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Lourdes Flores, César Villanueva, Susana Villarán, Luis Castañeda, Yehude Simón, Jorge Acurio, César Álvarez, Félix Moreno, Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama. Todo con información gracias al acuerdo. Todo esto, las cosas grandes ya estaban más o menos vistas, pero la prueba, la documentación que permitió cerrar lo que se había hecho es gracias a la delación premiada. Quizá pudo haberse llegado a una buena parte de esto, pero luego de un trabajo tremendo de años. Esto, la confesión directa de los que fueron no solamente perpetradores, sino organizadores y que manejaron esto en gran medida y que encima tenían, como sucedió en el caso de Montesinos y algunos otros casos, una buena organización documental de lo que estaban haciendo, ha permitido tener todo esto. No ha sido todo, pero sí ha sido lo fundamental. Por ejemplo, al sacar el caso de Toledo, contar cómo fue y empezar a sacar las transferencias, forzaron a Maiman a contar todo lo suyo, cerraron el círculo y de esa manera hicieron un caso que es lo que ha permitido iniciar el proceso de extradición. Y de la misma manera se ha ido avanzando en todo lo demás. Eso, y en cuanto a los políticos, y ciertamente no se ha terminado con los nombres, desde el punto de vista de empresarios, que estuvieron y colaboraron en eso, todo el Club de la Construcción, que salió como resultado de la confesión, donde está de los primos Graña y Montero, que ahora son cosas diferentes, y todas las otras compañías grandes que han estado y que ahora se encola para entrar en su propia confesión, en su propia delación premiada. Entonces, eso, y bueno, no hablemos de otros empresarios ya individuales, Gil Shavit, en fin, los que están, como ha tenido que al final Dionisio Romero confesar sus afanes de transportar dinero en maletines en cash. Y todo esto, todo ello que ha permitido avanzar lo que nunca se ha logrado antes en la historia del Perú respecto a la documentación detallada de la corrupción, ha sido posible gracias a haber empleado con inteligencia, con capacidad, todos los mecanismos flexibles de la ley para lograr la delación. Ahora, el asunto es siempre... Claro, las pruebas, eso también es otro tema, pero nuevamente, porque no es primera vez, el equipo especial y el acuerdo de colaboración sufre un nuevo ataque. ¿Dirías que este ataque, el que está recibiendo por la demanda ante el CIADI, que además es muy fácil de hacerla aparentemente estructurada, algunos de los principales bribones que hay en la nación, cuando atacaron a la esposa del fiscal José Domingo Pérez, llevando banderas del Perú, teniendo la desvergüenza de llevarlas, lo que realmente ilustra claramente lo que aquel viejo dicho de que el patrioterismo, no el patriotismo, el patrioterismo es el último refugio de los bribones. Pero este es quizá el ataque más complicado, es decir, está en un momento, las delaciones, el acuerdo en sí mismo, en su parte más complicada. Ha sido un ataque con mucho ruido, mucho mal olor, pero en realidad muy poca sustancia. Porque, ¿qué es lo que hay en el fondo? Han acusado a Rafael Vela, a José Domingo Pérez, al equipo especial en general, de haber sido de alguna manera la gente que ha propiciado esta especie de pedido de arbitraje de Odebrecht, como si de ellos fuera la responsabilidad por eso. Los han acusado por no haber confiscado todas las propiedades que estaban acá, cosa que ahí hubieran podido denunciarlos por precisamente eso, confiscación ilegal. Los han acusado por haber hecho algo que está completamente fuera de su ámbito de acción, es decir, cargos imaginarios, y han querido entonces, responsabilizándolos por eso, presentarlos en el mejor de los casos como unos pasmarotes. Hay un abogado, por ejemplo, que en el pasado trabajó para Odebrecht, que ha salido a decir, punto número 1,
Los fiscales le cobran 600 y pico de millones en reparación civil, pagaderos en cuotas, ¿sabes? Punto número 2. Le dan charla al contado, 500 millones. Punto número 3, permiten que suscriba el acuerdo en el cual Odebrecht demanda al Estado peruano por 1.200 millones. ¿Cómo se llama esa película? O sea, yo diría, ¿cómo se llama? El plantear ese argumento sí podría tener un nombre, ¿no es cierto? Es una bivalva. Y de las fuertes. Porque una cosa es el acuerdo que tiene que ver con lo que ellos van a pagar como reparación al Estado peruano y que de paso, comparativamente a lo que han pagado en Estados Unidos, Suiza y Brasil, está en ese nivel, incluso comparativamente mayor que los americanos. Luego de eso, logran de por medio las confesiones que han permitido avanzar el caso con la profundidad que ha tenido, y en el otro caso sencillamente se trata de una venta de algo que les pertenecía a ellos pero estaba sujeta a una cuestión de fideicomisos y queda liberada en cuanto se hace el acuerdo. Y luego finalmente, en torno a lo que finalmente va a ser una cuestión que se va a transar entre privados, como si fuera un ataque a la soberanía del Perú. Pero es que es una bribonada. Claro, pero el problema es que la cosa, más allá de quién opine, no opine, que bueno, sí, pero el problema para mí, el central, es en el propio Ministerio Público. En el propio Ministerio Público hay un fiscal supremo, Tomás Aladino Gálvez, que vende la idea de que primero Vela y Pérez son abogados de Odebrecht, pero va más allá. Dice que dar dinero a una campaña política no es delito, es un fiscal. Y lo está diciendo como tal, como fiscal supremo en la Junta de Fiscales Supremos. Entonces hay un problema de institucionalidad gravísimo. Bueno, nosotros sacamos en julio de 2018 las primeras entregas del caso Lavajuez, ¿no es cierto?, que ilustraban sobre los profundos niveles de corrupción que había dentro del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Uno de los que figura en ese caso es precisamente esta persona, Tomás Gálvez, que si no salió hasta ahora fue primero por la protección que le dio la mayoría en el Congreso anterior, donde había una clarísima complicidad que fue claramente documentada por nosotros, de paso se ha dicho, y que después, al haberse disuelto el CNM por su corrupción, no hizo posible que se lleven a cabo acciones. Hay gente, digo, lo que dice Tomás Aladino Gálvez como parte de un discurso ya desaforado es una cosa que lo revela el cuerpo entero y que en mi concepto hace absolutamente imposible que pueda permanecer en el Ministerio Público, pero eso ya pertenece a la Junta Nacional de Justicia. Porque además, claro, además de gritar periodistas y decir estas cosas, lo dice además desde una posición de privilegio. De acuerdo a la investigación que has hecho, ¿quién es Tomás Aladino Gálvez? Para recordarle a la gente quién es este fiscal que sale y grita dos o tres cosas así de una manera ya estridente. Que aparece en algunos audios que él ha intentado explicar con que se trató como de una acción a favor de una persona que tenía un problema de permiso con armas, con su Camex, si recuerdo bien. Pero luego han ido saliendo algunas otras cosas y él, sobre todo, una reacción que yo no calificaría sino como fuga hacia adelante, ha ido cada vez haciéndose más evidente. Dentro de la Junta de Fiscales es el más agresivo, es una persona que, hasta donde yo entiendo, en las reuniones ataca directamente, en especial a Pablo Sánchez. Ha buscado imponer incluso a gritos su opinión, no le ha ido bien sin duda alguna, y ahora que me imagino que ve de que se acaba el tiempo, es cuando se pone más estridente. Pero te habrás dado cuenta de algo, que esta última ofensiva vino bastante coordinada, porque hubo una queja, hubo una queja contra los fiscales, hubo la acción de Gálvez, inmediatamente se empezaron a mover los grupos de ampones que hostigan bajo el supuesto nombre de la resistencia, más bien conocidos como la pestilencia, y
hubo una inmediata guerra de memes, movimiento de troles, gente que estaba básicamente en comatosa como resultado del desastre electoral que pasaron, de repente se energizó ante esta situación y decidieron tratar de convertir en un linchamiento basado sencillamente en la estridencia y el grito y nada en la razón, nada en los hechos, a los fiscales que han sido tan importantes en esta lucha contra la corrupción. Pero hoy día no es solo a los fiscales. Hoy en RPP Noticias, Tomás Aladino Gálvez dice que la fiscal de la Nación es una fiscal sin poder, que no, en la práctica no ejerce, que los que manejan el Ministerio Público dicen son Vela y Pérez, que ningún juez les va a hacer caso. O sea, ya ha escalado al nivel de la propia fiscal de la Nación. Y ha escalado, de acuerdo con lo que he podido saber a través de varias fuentes. En la última reunión de fiscales supremos, él exigió a la fiscal de la Nación que separe a Vela y a Pérez Gómez de sus funciones. Entonces ella, la supuestamente débil fiscal, sencillamente lo miró y le dijo, ¿a qué viene eso? Yo ya lo decidí la vez pasada, quien toma las decisiones soy yo, esto no se discute acá, y yo ya tomé la decisión. Claro. Entonces, ahí empezó una gritadera y sorprendentemente, hasta donde tengo entendido, incluso Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que había estado aliado con ellos, tomó la palabra y dijo de que él respaldaba la posición de la fiscal de la Nación, que ella era quien tenía la autoridad y la decisión sobre eso. ¿Es posible entonces que con este dato que nos estás contando, es que ahora Aladino Gálvez salga directamente contra la fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Porque Chávarri, por ejemplo, no participó porque está de vacaciones, de tal manera que él quedó solo y entonces decidió acompañar la soledad con el grito. Claro. Ahora, ¿no es el mejor momento para esta lucha contra la corrupción, que con todo lo que estamos describiendo tiene suma complejidad, que nos vengamos a enterar que el señor Juan Carlos Liu, ministro de Energía y Minas, hasta hoy, ¿no?, haya asesorado a Odebrecht y precisamente para el gasoducto? Deja un mal sabor de boca, le da armas a los críticos del acuerdo. ¿Fallaron los filtros del gobierno para ti esta vez? ¿Cuánto le puede golpear a la investigación o el momento en el que estamos justamente viviendo? No sé si lo dijo o no lo dijo, y si lo dijo y lo reveló, cómo lo explicó, pero ante la situación el gobierno obviamente tomó la decisión de pedirle la renuncia. Uh-huh. Ahora, el haber asesorado alguna de las cosas de Odebrecht en determinado momento, cuando era una compañía que, aunque tenía muchas sombras, pues hay que decirlo, pero estaba dentro de los márgenes de la legalidad, de la ley, en fin, lo único que debe llevar es a examinar bien cómo fue ese asesoramiento. Porque ha habido asesoramientos honestos. La lista de gente que yo conozco, y hay mucha que no conozco, que trabajó para Odebrecht en cosas de todo tipo, desde una especie de coaching empresarial hasta cuestiones específicas de leyes o técnicas, en fin, es muy grande. Una buena parte de esos asesoramientos fueron honestos. Y a la vez conozco mucha gente, sí, mucha, de los que están ahora, entre los que atacan más fieramente a Odebrecht, que trabajaron para Odebrecht y cobraron, y no poco, en la época más delincuente de Odebrecht. Y que incluso en algún caso estuvieron hasta en un comité de crisis cuando ya la crisis había empezado. Y que después están fuera. Entonces, en esos casos es el viejo principio, ¿no es cierto?, que lleva a tratar de separarse lo más posible y de tratar de marcar una posición pública con la idea de que no se sepa. Pueden hacer lo que quieran para exorcizar sus problemas personales, pero lo que no se puede hacer es faltar a la verdad. Y lo que no se puede ni debe hacer tampoco es salir a hablar y a perorar sobre estos temas sin decir, y eso va para todos,
sin decir y sin hablar sobre los eventuales conflictos de interés que puedan haber tenido, sobre las eventuales relaciones de orden comercial, de una o de otra forma, con Odebrecht o con cualquiera otra de las compañías que están involucradas en el caso de Lavallato. Tremendo momento el que se vive, Gustavo. Te agradezco mucho por esta entrevista. Sí, yo creo, Jaime, de que en tanto se mantenga claridad de visión, claridad intelectual en la explicación, claridad intelectual también en ir, en explorar y en sacar a la luz buena parte de las motivaciones de los grupos que buscan defender de una u otra forma, buscan que siga imperando el viejo sistema de cosas. Yo creo de que la lucha anticorrupción va a seguir avanzando, va a lograr su cometido. Me parece que Mike Reed, y perdona que con eso quiero terminar, hablaba de que un país no puede basar indefinidamente su agenda en la lucha contra la corrupción. Puede ser que sí, pero lo que no puede hacer, si es que quiere ser una nación seria, es ignorar la lucha anticorrupción e ignorar la necesidad de llevarla al triunfo a fin de provocar reformas que sean permanentes y que permitan vivir en una sociedad más limpia. Y nadie dijo que era sencillo, ¿no? Nadie dijo que era sencillo. Nadie dijo. Porque de estos ataques hemos visto una barbaridad desde que esto comenzó, porque primero era que solo se investigaba a quienes conformaron el bloque antifujimorista. Eso se cayó por los suelos. Están todos, perro, pericote y gato metidos. Y ahora viene esta situación. Gustavo, muchas gracias. Gustavo Gorriti con nosotros, director de IDL Reportero. Nos vamos a la pausa en el programa y regresamos con Sergio Tejada. Él ha sido congresista, anuncia que va de vuelta con Verónica Mendoza y luego viene Urpi Torrado para evaluar la última encuesta de Datum, porque nada está dicho. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-19.